Las negociaciones entre Grecia y la Unión Europea es el asunto que proponemos hoy a debate a nuestros invitados. Nos acompañan Luis de Grandes, del Grupo Popular Europeo, Sergio Gutiérrez, de los Socialistas, Javier Couso, de Izquierda Unitaria, y Ernest Urtasun, de los Verdes. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Encantados. Desde que Tsipras ganó las elecciones el 25 de enero han pasado muchas cosas. Hemos visto tensión, hemos visto una retórica enérgica por parte de Grecia, también hemos visto firmeza por parte del Banco Central Europeo, de Alemania, de otros socios. ¿Creen que todo esto forma parte del dramatismo típico de una negociación o que habrá acuerdo o no lo habrá, Luis? Habrá acuerdo, pero hay tensión lógica porque un miembro del club ha decidido que quiere romper las reglas y pide excepcionalidad. Yo creo que Grecia necesita afecto, necesita reconocimiento y necesita salidas. Pero en un club, por llamar de alguna forma, que es la Unión Europea, o un conjunto de socios con parecidos problemas en algunos casos, entre ellos Grecia es un país bien querido por España, es necesario cumplir los compromisos y a partir de ahí hay que tener sensibilidad, hay que tener solidaridad y buscarles una salida a un problema que suscita un gobierno nuevo, que tiene legitimidad, pero que tiene que ponerse a la altura de las circunstancias. ¿Está Grecia rompiendo las reglas o hay margen para la negociación? ¿Hasta qué punto se puede ceder, Sergio? Bueno, tiene que haber siempre margen de negociación. Yo también pienso que va a haber una solución, porque al final todos tienen parte de razón. Y es verdad que Grecia necesita una salida, un cambio en la política económica que llevamos mucho tiempo reclamando y que se está produciendo poco a poco. Y es verdad que Grecia necesita mayor flexibilidad, no solo Grecia, sino el conjunto de la Unión Europea, cambios en las políticas económicas para ayudarles a crecer, a crear empleo y también una redistribución más justa de la riqueza o de ese crecimiento, pero también Grecia necesitamos que Grecia dé fiabilidad, estabilidad y cumpla con las reglas de juego. Pero, como digo, todos tienen parte de razón y dentro de esa parte de razón hay un espacio suficientemente amplio, por supuesto para el diálogo, por supuesto para la negociación que entra dentro del rol europeo y, sin ninguna duda, para el acuerdo. ¿Se aprecia esa predisposición al diálogo o esa flexibilidad en la negociación que se estaba llevando a cabo, Javier? Absolutamente. Además, yo niego la mayor, porque la retórica la ha empleado y la sigue empleando el Banco Central Europeo, la Troika, porque está diciendo que se rescata a unos países cuando lo que está haciendo es condenarlos precisamente a lo contrario, que es a la subalternidad, sobre todo a los países del sur, a partir de esa Unión Europea desigual de centro y periferia. Y la firmeza de un gobierno soberano que ha surgido en unas elecciones democráticas y que dice que no está dispuesta a sacrificar a su pueblo. Pero frente a toda la retórica que hemos escuchado y frente a todas las mentiras que hemos escuchado, un gobierno que dice que quiere pagar la deuda. No está diciendo que no quiera pagarlo, por eso yo estoy harto de que grandes medios de comunicación, grandes actores políticos estén engañando a nuestra población diciendo que el gobierno de Syriza no va a pagar. No, quiere pagar. Lo que quiere hacerlo es salvando a su población, que es diferente. ¿Quiere pagar la deuda a Grecia? Urtasun. Bueno, evidentemente la propuesta de Alexis Tsipras es de reestructurar sin quita, y por lo tanto evidentemente debe haber un margen de negociación. Pero yo lo que quiero señalar, que me parece importante, es que detrás de las acusaciones contra Syriza, lo que se quiere esconder es el fracaso del programa de rescate. O sea, es importante señalar que en estos momentos el programa de rescate ya se había desviado de más de 5.000 millones de euros, el actual, el negociado por la Troika y por Grecia, y por eso se tenía que ya a Samara se iba a pedir una prórroga, que la Troika no va a ser desmantelada porque lo pide Alexis Tsipras, sino que va a ser desmantelada por un dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia que ha dicho que debe ser desmantelada. Por lo tanto, todo el montaje de los rescates de los últimos años ha fracasado y se ha hundido. Entonces, Syriza simplemente es una expresión más de decir hay que hacer las cosas de forma distinta, ¿no? Entonces, cuando Varoufakis dice estamos ofreciendo a Europa una oportunidad de cambiar, yo creo que tiene razón, ¿no? Lo que plantea Syriza hoy en día en Grecia es una oportunidad para que Europa se replantee en su conjunto muchas cosas. Vamos a intentar repasar. Luis comentaba que Grecia rompía las reglas. Algunas de las propuestas que ha hecho el gobierno griego. Por ejemplo, piden más flexibilidad fiscal, piden bonos que estén ligados al crecimiento, piden emitir más deuda. ¿Es posible aceptar estas propuestas? Bueno, dicho así parece amable, pero no es verdad. Es decir, encierra una dialéctica falsa. Es decir, quieren cubrir sus compromisos electorales que han manifestado a priori que quieren mantenerlos. Está muy bien que sea un país soberano, como todos los demás. También los acreedores, entre ellos España, al que le deben 332.000 euros y que no lo debe la Troika, no lo debe a los ciudadanos españoles, que en momentos muy difíciles
hemos tenido naturalmente que apoquinar, por emplear una expresión vulgar, pero comprensible, una parte alícuota para sostenimiento de las gentes y de los pueblos que necesitaban dinero, en los mismos términos que lo hemos recibido nosotros. La diferencia es que nosotros hemos hecho sacrificios y hemos salido adelante, y cuando Grecia estaba saliendo, porque quiero recordar que las previsiones de la Unión Europea es para el año que viene un 2,5 y hasta un 3% del año 2016, pues viene legítimamente un gobierno nuevo que quiere marcar unas reglas nuevas. Las reglas nuevas es decir, en principio dice yo no pago, en segundo lugar dice que se quiere llevar a la Troika por delante. La Troika no es nadie, porque la Troika no es una institución. Si quieren marcarse una muesca en el revólver, lo pueden hacer. En cualquier caso, cuando se les dé naturalmente algún tipo de facilidad, que habrá que dárselas, habrá un supervisor, se llame como se llame. Está apuntando muchos temas. Vamos a remarcar eso que decía de que afecta a los acreedores el hecho de la postura. Por ejemplo, España, que es uno de los acreedores de Grecia, ¿les afecta esa postura? No, España dejó en un crédito bilateral 26.000 millones de euros. Hay que recordar que España emitió sus bonos a 3 años a prácticamente el 2% cuando los dejó, y se los dejó a Grecia al 7%. Después, en las reestructuraciones que se ha habido, ese diferencial se ha ido reduciendo. Pero había, digamos, una parte injusta de ese préstamo, porque nosotros prestábamos haciendo dinero a Grecia, cosa que no deberíamos haber hecho. Punto número 1. Punto número 2, Grecia ha dicho que no quiere hacer ninguna quita. Es decir, todo ese dinero va a ser devuelto. Lo que está diciendo es que los plazos, digamos, serán más largos, que evidentemente los pagos se harán cuando el PIB empieza a crecer, cosas que son bastante razonables. Porque esa es la nueva versión de Syriza, que es que ha habido tres versiones. No. La propuesta de Varoufakis desde que es ministro es esta. La campaña electoral era de impago. No es verdad. Sí, en la campaña electoral... El programa de Salónica... En la campaña electoral era no pagar la deuda legítima, para que nos suene. Luego, Sergio, después de ganar las elecciones, fue que habría que reestructurar. Sergio, y ahora escucha, estamos hablando de otras cosas, afortunadamente. Ahora me parece negociable. Mira, hay cosas que han cambiado del programa de Tsipras a lo que hay ahora. Por ejemplo, pero se comprometió en campaña electoral y antes a no pagar una parte, una quita. Habló de quitas. No habló de quitas. Se habló de en quitas. el programa de Salónica hablaba de una cantidad de dinero que ahora ha reducido mucho del programa de asistente social, porque evidentemente... A mí me gusta mucho más el Tsipras como presidente, primer ministro griego, que el Tsipras de candidato... Tsipras hace mucho tiempo que no habla de quita. La primera propuesta de Varoufakis no es de quita. Bueno, pero en cualquier caso, ese no es el tema. El tema es si lo que plantea ahora Varoufakis es o no es razonable. Y yo creo que lo es, entre otras cosas, porque hablando de acreedores, cualquier acreedor sabe que si aprieta mucho las tuercas acaba por no cobrar. Entonces, un acreedor sabe lo que tiene que hacer es un acuerdo razonable con aquel que le puede pagar el dinero. Sí. Y, repito, España no perderá ni un centavo con la propuesta de Grecia. Yo entiendo cuando se habla de incumplimiento de programa electoral o de cumplimiento, entiendo que el Partido Popular, lo digo, claro, ellos no cumplieron nada, entonces se sombran de que un partido quiera cumplir su programa. De todas maneras, el mantra que hacéis, el gran bipartido que gobernó también en Grecia después de las dictaduras y que ha llevado a este gran desastre y a esta nueva Europa en el cual nos están mandando a los pueblos del sur al subdesarrollo prácticamente. Entonces, que el mantra que decíais de que Syriza no tenía flexibilidad, ahora se lo arrojáis en contra. Claro, dentro de la negociación se va a negociar unos y otros. Además, ¿sabes lo primero que ha hecho el primer ministro griego cuando ha ganado las elecciones? Es que decíais de principio que no iba a pagarla y ahora está negociando. Lo ha dicho él. Y negocia un gobierno soberano frente a que Javier termine su historia y su idea. A un banco central que no responde ni siquiera a último prestamista y no funciona como una reserva federal. Por tanto, no mintáis y no cambiéis vuestros argumentos cuando os interesa. No, sobre todo lo que tienes que hacer es un poquito más sólido en las determinadas cosas. Porque lo primero que ha hecho... Perdona, sólido. Es lo primero que ha hecho... Yo diré mi opinión. Lo primero que ha hecho... O sea, que no descalifiques, por favor. Lo primero que ha hecho Tsipras, cuando ha ganado las elecciones, ha sido visitar a Renzi y a Hollande y a Martin Schulz, es decir, socialdemócratas, para buscar un apoyo en la familia socialdemócrata. Lo primero, ¿por qué? Porque sus posicionamientos han dejado de ser tus posicionamientos a los nuestros. Es decir, el candidato Tsipras, el candidato Tsipras, sí, pero los aliados, el candidato Tsipras estaba en tus posiciones. El primer ministro Tsipras está más cercano a las nuestras. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pidiendo? Vosotros reformasteis la Constitución, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que necesita Grecia? El crédito usurero que España le dio a Grecia se lo dio Zapatero, que dijo que haremos un gran negocio con este crédito. Imagínate lo cerca que está. Lo que no se puede es la impostura. Lo que no se puede es prometer al pueblo griego, que merece los mejores parabienes y la mejor sensibilidad,
soltarles un disco naturalmente de compromisos incumplibles a costa de los acreedores. Y a continuación, después, cuando ya es misión imposible, entonces sotto voce rebajar naturalmente las pretensiones. Porque se ha presentado en el Parlamento griego y ha dicho solemnemente que quiere cumplir de la A a la Z sus compromisos electorales. Y no es verdad, porque él mismo confiesa fuera ya que se soporta con 70%, que no sabemos cuál. Y viene a decir, hombre, quita no, pero vamos a hacer unos bonos basuras a costa del crédito cuando nos recuperemos. Bueno, pero ¿qué basura, acreedor va a creer realmente que esos bonos basura, cuándo va a cobrar? Eso se está apuntando el que en la quiera barra de cobrar, hielo, Luis, el no que se quiera lo cobrar. cree nadie. Vamos a ver, está muy claro que hay que dar una salida a Grecia. Está muy claro que hay que dar una salida a Grecia. Y por parte de todos, y yo creo que va a haber un espíritu animado a darle una salida a Grecia. Y se le puede dar. Y lo que tiene que estar es Tsipras y Syriza a la altura de las circunstancias, pero con el realismo, desdiciéndose de sus propios compromisos demagógicos que le ha dicho al pueblo griego naturalmente que no puede cumplir. Ni los podía cumplir cuando los comprometió, ni los puede cumplir ahora. Ahora ya sotto voce dice que quiere cambiar y hacer unas ofertas distintas. Por tanto, tiene toda razón Sergio. Es decir, no es lo mismo predicar que dar trigo. Ha engañado vilmente naturalmente al pueblo griego y ahora quiere tener una salida. Yo soy partidario de una salida. No quiero que se marche del euro. Yo quiero Pero no naturalmente... se va a marchar del euro. Ya, hombre, Oye, quitas ya le hicieron... ¿Puedo decir? A ver, Vamos a ver, la Unión cierres, Europea cierres. le hizo ya una quita a Luis, vamos a Grecia. escuchar a Ernesto. ¿Puedo hablar? Sí, claro que sí, totalmente. Ya le hizo una quita importantísima a la deuda privada. Tiene un Tiene una rescate idea, a Luis, 30 para que años hablemos. con intereses privilegiados. Y lo que pide va a tener que ser a 50 años, porque si no es imposible el cumplimiento. Yo entiendo el nerviosismo del gobierno del Partido Popular porque Uy, ha sido un estamos gobierno... temblando, sí. Sí, porque ha sido un gobierno que ha sido incapaz de negociar mejores condiciones para la población española en Bruselas. Sí, por eso crecemos más que la media europea. Luis, yo no, más que Alemania. Luis, no te he interrumpido. Es que nos Vamos han a dicho que intentar nos hablar de interrumpamos. Grecia, además. Sí, pero yo no te he interrumpido, déjame terminar el argumento. Sí. El Partido Popular está asustado porque ha sido incapaz de negociar buenas condiciones para el pueblo español y Tsipras lo puede conseguir. Está tan asustado además porque Mariano Rajoy fue prácticamente el único primer ministro que fue a hacer campaña por el derrotado en Atenas, que ese sí que ha saqueado el país, engañando a todo el mundo, porque quiero recordar que Nueva Democracia fue el partido responsable de falsear las cuentas públicas griegas para que Grecia entrara en el euro. Fue el PASOK, gobierno de Karamanlis. PASOK, No, el gobierno de Karamanlis No. también después, evidentemente, Los con dos. el PASOK, pero sobre todo el gobierno de Karamanlis. Entonces, el gobierno popular está nervioso, evidentemente, porque Grecia puede plantear que una alternativa es posible y quedará en evidencia el señor Rajoy y su ministro de Economía de no haber sido capaces de conseguir que los ajustes que se nos han impuesto en España no hubieran sido tales. Ese es el problema, punto número uno. Y punto número dos, quiero repetir, el programa de Alexis Tsipras, evidentemente, hay cosas que han cambiado de lo que propuso al inicio, de lo que dice ahora, eso es cierto, pero en campaña electoral no hablo de quita, eso no es verdad, y en tercer punto, lo que está ahora mismo planteando es la única oportunidad que tienen los acreedores de Grecia de cobrar. Porque en el programa actual, Grecia necesita Eso se llama crecer. chantaje. Grecia necesita crecer. Chantaje político. Grecia necesita crecer. Claro, en el claro. programa que le negoció la Troika, un 7% durante 30 años para devolver la deuda. Eso Sí. todo el mundo sabe que es absolutamente imposible. Empiezo como, o retomo lo que dije al principio. Todos tienen parte de razón y por eso tiene que haber una solución. Y el pueblo griego tiene razón y también la Comisión Europea cuando dice, oye, usted con esos índices de fraude fiscal, con esos problemas que tiene de ingresar propiamente con la desestructuración del país, usted también tiene que hacer determinadas cosas. O sea, entonces, todos tienen parte de razón. Por lo tanto, es verdad que aquí hay una culpabilidad de los distintos gobiernos griegos y no nos vamos a esconder. Lo que pasa es verdad, como digo, que tiene que haber un acuerdo porque hay margen para ello, porque todos tienen parte de razón. Pero también te digo, hay que darle y facilitarle una solución política desde la Unión Europea a Grecia. Pero no solo son las condiciones bilaterales, ¿no? Tiene que haber un cambio de verdad. Por ejemplo, ahora hay una revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se propone una mayor flexibilización de las normas, por ejemplo, para acabar con la austeridad excesiva, que no la acaban los discursos en las campañas, que la acaban revisando las normas de aquí. Y eso lo ha presentado un comisario socialista, en un compromiso del programa socialista que llevamos a las elecciones europeas, que es acabar con la austeridad, no con la retórica, sino con una propuesta. Entonces, ahí ¿qué tenemos que hacer? Primero, están ahora mismo fuera de los márgenes de flexibilidad, por ejemplo, los estados como Grecia, que están en fase correctiva. Oye, tenemos que hacer que se puedan incorporar a ese pacto de estabilidad y crecimiento. Tenemos que hacer, por ejemplo, que las inversiones del plan Juncker, que no computen en el déficit, también las reglas se sirvan para Grecia. Tenemos que hacer, por ejemplo, la mayores deuda de estímulos. Grecia asciende a 317.000 millones de euros, un 185% del PIB. 120, o sea, más. ¿Esas medidas que apunta serán suficientes? ¿Podrá pagar Grecia esta deuda y en qué plazo?
No puede pagarlas ahora y de hecho tiene dos vencimientos, que en eso estaremos de acuerdo, porque son números y eso no es ideología. El de 28 de febrero. Tiene un problema ahora en febrero o marzo de un vencimiento. 28 de febrero. Que son, no, ahora tiene 3,5 millones y después en verano 6 millones y pico. Eso lo tiene que pagar de forma inmediata. Y claro, las chulerías se pagan, porque ya está pidiendo de rodillas un préstamo, que se lo tienen que dar. Además hay mecanismos en la Unión para dárselo a través de las líneas de emergencia. Y se lo deben dar. Yo no tengo ninguna duda, se lo deben dar. Por lo menos ganar tiempo para que se imponga la racionalidad. Y a partir de ahí, no es un problema solo de deuda lo que tiene Grecia, tiene un problema de competitividad. Y lo primero que ha hecho para cumplir, hacerle un guiño a su electorado de que va a cumplir, porque no va a cumplir nada, ya dice que el 70, es decir, que el 30 no lo cumple, y tampoco será verdad, lo que dice es que dentro de nuevo los funcionarios, notablemente que habían sido excluidos del sistema, y una serie de medidas sociales que me parecen muy bien, pero no a costa de los acreedores, porque no tiene dinero. No. Por tanto, tendrá que Javier, pactar, Yo la solidaridad. sé que es difícil mirar globalmente con posición cenital, como hacen las cámaras desde arriba. Es difícil, porque a corto es lo que interesa. Lo que pasa es que no tiene un problema de competitividad, tiene un problema absoluto de una economía sostenible, porque el modelo de desarrollo de esa Unión Europea, precisamente los países del sur, les ha dejado desindustrializado y comprando precisamente las exportaciones, entre otros, de Alemania. No es cierto tampoco que no esté cumpliendo las recomendaciones que se le están dando. El plan de ataque a la pobreza extrema, que quiero decir que hay 3 millones de personas en pobreza extrema, o sea, millones de personas que están fuera de la seguridad social, se pasa hambre. Y han dicho, en ese plan han recogido Yo estoy la de acuerdo lucha con contra eso, la corrupción, totalmente. la fiscalidad y una austeridad, que no austericidio, dentro de las instituciones públicas. O sea, que toda la retórica de la que se habla no es cierta. O sea, y estamos quizás ante la última oportunidad de salvar al euro. Porque Grecia parece un país muy pequeñito, pero tiene más poder de lo que nos parece. Y Pues puede reventar esta Unión Europea y puede reventar el euro si se le asfixia o se le expulsa. Pues ya que lo apunta Javier, ¿puede reventar el euro? ¿Podría correr el peligro No. Grecia de salir del euro? O incluso algunos economistas dicen que sería hasta beneficioso para ellos. Acabo ¿Qué de- opinan? no, Acabo de yo hacer creo- una yo encuesta creo- en vale. Alemania. Vamos a escuchar primero a Ernest, Luis, Sí, si te perfecto. parece, y luego... No, yo creo Varoufakis ni Tsipras plantean esa opción. Yo creo que al contrario, la opción es por reformar la gobernanza de la zona euro, porque en el fondo el alto endeudamiento de la periferia, también de España, de Grecia, es debido a que tenemos un sistema de gobernanza incompleto, una zona euro que no fue diseñada de forma correcta, y de hecho lo que Grecia está planteando es que dentro de la zona euro todo debe ser rediseñado, ¿no? Pero eso evidentemente no debe implicar una expulsión de nadie. Lo que pasa es que se han hecho amenazas sobre eso. Sí. Han sido declaraciones profundamente antieuropeas en plena campaña electoral del gobierno federal alemán, diciendo que Grecia se iba del euro si no se cumplían determinadas condiciones que ellos imponían, ¿eh? Y eso no ha venido de Atenas, eso ha venido de otras capitales europeas y debe ser denunciado. Sí, Vamos a y ver, estoy de yo acuerdo creo fue un gran que error, al margen de amenazas, perdona, bueno, si Luis. quiere Sergio, Sí. al margen de amenazas, lo que está haciendo ahora mismo Tsipras es un chantaje. Y está haciendo un guiño a su electorado y otro guiño a quien tiene que negociar. Grecia, nadie quiere que salga del euro. Un guiño se refiere a Rusia. Bueno, a muchos, porque tiene una situación geoestratégica donde está amenazando y haciendo guiños diciendo que puede tener otra alternativa. La Unión Europea no quiere que Grecia salga del euro, pero tampoco Grecia es un factor sistémico, ¿eh? Tiene unas dimensiones económicas que no son las de Yo lo he España. dicho, lo he dicho. Ningún tipo, o sea que es muy distinto. Y por eso que pudiera ser viable, el que hace ese chantaje precisamente es Syriza. Pero la Unión Europea no quiere hacer eso, ni poco, ni mucho, ni nada. Lo que pasa es que las soluciones que da Syriza para solucionar sus problemas no se las cree nadie. Claro, dice, vamos a queda poco levantar tiempo, Luis, vamos a que intervengan, sí. 12.000 millones de euros en la lucha contra el fraude. ¿Qué es lo que ha levantado España Luis, vamos a con unas escuchar dimensiones, a con una Sergio. economía 7 veces más grande? Hombre, que la- Sergio, Amnistía hablando, Fiscal. retomamos el tema 7 del veces euro. más grande. Hay peligro... Luego quiero puntualizar un momento eso. Sí, pero muy sí. rápido, Sergio, ya para terminar. Sí. Muy rápido. Mira, que Grecia se salga del euro, o bien por No, decisión que salga, propia, que le echen. Yo nunca bien por dije. decisión propia, Para o las bien veces. porque se le expulse, sería un fracaso colectivo sin precedentes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer todas las partes, también los errores de Alemania y también la radicalidad a veces que han tenido algunos agentes griegos, es volver a la racionalidad. Y no hay mejor manera de llegar a acuerdos que abandonando las posturas radicales, las posiciones radicales y sentándose a dialogar desde la moderación. Yo creo que nadie quiere que Grecia no esté en el euro.
nadie, por las consecuencias y los precedentes que puede tener. Las económicas pueden ser mayores o menores, pero los precedentes políticos son incalculables. Por lo tanto, para eso necesitamos todos alejarnos de los extremos y ponernos en la moderación del diálogo. Digo y reitero, todos tienen parte de razón y por lo tanto todos tienen la obligación de llegar a un acuerdo y, por cierto, la responsabilidad. Pues a lo que respecta a nuestro diálogo se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias a los cuatro. Intentaremos retomar el tema, Ernest, en otras ocasiones. Gracias a los cuatro por estar aquí. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.